Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a las diferentes formas de expresar el afecto, erotismo, deseo, las prácticas amorosas y sexuales entre las personas. Estas no se limitan a las relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, por lo que incluye la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. El término diversidad sexual cuestiona la idea de que hay una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos, haciendo visible la existencia de otras formas de expresarlos. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla todo lo que debemos saber de identidad de género. Recuerda que si el video te es de utilidad, puedes apoyarnos dando clic al botón de supergracias. ¿Listos? Aquí vamos. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, lo cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se considera un espectro con dos extremos: la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres. Sin embargo, debemos recordar que la identidad de género es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina y presenta frente a los demás. Incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. ¿Qué diferencia hay entre identidad de género y expresión de género? La expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina. Esto conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. Por un lado, la expresión de género se refiere a la forma en que las personas interpretan el género de una persona en particular, sin importar cómo ella misma se identifique. Por otro lado, la identidad de género alude a la manera en que una persona se asume a sí misma, independientemente de cómo la perciben los demás. Comúnmente se considera que la expresión de género es un espectro en donde un lado está ocupado por lo femenino, tradicionalmente atribuido a las mujeres, y del otro lado se encuentra lo masculino, habitualmente relacionado con los hombres. Debemos recordar que la expresión de género es independiente del sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual. ¿Qué significa el acrónimo LGBTIQ? LGBTIQ es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans. El término trans se refiere a travestis, transexuales y transgéneros, intersexuales y queer. Ahora veamos rápidamente dichas identidades. Lesbiana, mujer que se relaciona erótico, afectiva, amorosa, vitalmente con mujeres. Se utiliza como sinónimo de la identidad de las mujeres homosexuales. Es una construcción identitaria y resulta también una manera de autodenominación. Gay, expresión alternativa a homosexual. Se utiliza como sinónimo de la identidad de los hombres homosexuales, aunque algunas mujeres también lo utilizan. Es una construcción identitaria y resulta también una manera de autodenominación. Bisexual, atracción erótico-afectiva y manera de autodefinición que se dirige hacia hombres y mujeres por igual. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo o de manera indiscriminada. Travesti, una persona travesti es aquella que expresa su identidad de género, ya sea de manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo. Transexual, condición humana por la que una persona, habiendo nacido con un sexo biológico determinado, tiene una identidad de género, sexo psicológico, distinta a la que le corresponde. La condición de ser transexual no depende de si se realiza o no la reasignación sexogenérica. Transgénero, condición humana por la que una persona tiene cualidades y comportamientos de género que no coinciden con su sexo de acuerdo con los patrones sociales y culturales, por lo que se identifica o adopta los del género opuesto. Intersexualidad,
Se refiere a la presencia en la anatomía de una persona de órganos sexuales que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son difíciles de definir o resultan ambiguas desde la lógica que reconoce solo dos sexos. Queer, personas que expresan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género. Si el video te parece útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. También recuerda que puedes unirte al chat en Telegram. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.